Bien amigos, saben que no suelo subir videos acá al canal los fines de semana a menos que haya algo importante que compartir. Y esta es la ocasión, porque apenas hace unos días acaban de confirmar la asociación de la CONMEBOL con EA Sports a causa de la Copa América, sí, así como están escuchando, pero no todo parece tal como lo esperamos. Vamos a estar viendo algunas cosas en este video, aclarando algunas cuestiones, cualquier cantidad de contenido para subir durante esta semana. Saben que la semana anterior tuve un problema con la computadora, que no pude subir muchos contenidos, y este es parte de esos videos de overbooking que tengo de contenido que voy a ir compartiendo próximamente. Así que los que no están suscritos les recomiendo que se suscriban, que activen la campanita para que YouTube notifique mejor cada video que vamos subiendo. Y como ya dije, tenemos bastante contenidos. Esta semana es una semana de feriados, por lo cual estoy pensando hacer algún que otro directo algún día, así por ahí no se sorprendan que mañana aprenda, y vamos a estar viendo un poquito lo nuevo que trajeron, ¿no? Tanto FC, también tenemos otras sorpresitas por parte de la comunidad y bastantes cosas, amigos, que compartir. Así que sin más, gracias por estar, les dejo que revienten el like y empezamos a hablar de lo principal, señores. Acaban de compartir la información acerca de la asociación que tiene la CONMEBOL y EA Sports en relación a la Copa América, porque ya sabemos que EA Sports y la CONMEBOL están relacionados con lo que es la Copa Libertadores, la Sudamericana, que los agregan a su juego, pero no teníamos nada hasta ahora que se diga de forma oficial acerca de la Copa América. Y esta es una declaración oficial por parte de partes importantes, ¿sí? Y bueno, el medio Digital Trends lo dio a conocer también. Ahora vamos a estar viendo un poquito qué es lo que dijeron, ¿sí? Pero lo principal es lo que dijo David Jackson, vicepresidente de la marca de EA Sports. Nuestra asociación entre EA Sports y la CONMEBOL se basa en compromisos compartidos con la autenticidad y la innovación. Es a través de estos valores gemelos que celebramos la CONMEBOL Copa América 2024. Mencionan la Copa América 2024. Sigue diciendo, amigos. Sigue diciendo, estamos entusiasmados de que EA Sports FC24 y FC Mobile presenten la Copa América 2024 en el juego cuando comienza en los Estados Unidos y ofrezcan lo mejor del fútbol a los fanáticos de EA Sports en todo el mundo, amigos. Estamos leyendo esto y abrimos los ojos porque evidentemente nos están diciendo de que llegaría la Copa América. Pero sigamos leyendo y analizando un poquito más. Juan Emilio Roa, que es el gerente comercial de marketing de la CONMEBOL, dijo lo siguiente: estamos encantados de dar este nuevo paso en nuestra asociación, ya que CONMEBOL y EA Sports FC comparten un profundo compromiso y pasión por el fútbol, ¿sí? Esto también lo dio a conocer el medio digital, como ya mencioné, Digital Trends, ¿sí? Que habla de el anuncio, ¿no? Del fortalecimiento de la colaboración entre la Copa América y EA Sports. Pero, amigos, lo que nos da a entender es que esto es una asociación reciente, que esto acaba de llegar hace muy poquito, ¿sí? Esto apenas acaba de llegar, o sea, fue una asociación como de último momento, ¿no? Porque esto no lo habían dado a conocer el año pasado o a principio de este año. Esto recién se dio a conocer ahora, amigos. Ahora, esto nos pone en duda de si en verdad puede llegar la Copa América como llegó a modo de DLC la Eurocopa en FC24. Esto sinceramente deja bastantes dudas porque según la comunidad, entre ellos personas importantes, por ejemplo Nonoloco, incluso Mataos Gamer, Refifa y muchas otras personas más, aseguran de que no llegaría la Copa América en formato de DLC tal como llegó la Euro 2024 al juego. Solamente llegaría la Copa América en Ultimate Team a través de eventos especiales, a través de cartas, ¿no? Eso ya lo sabíamos que iban a poner cartas de Ultimate Team de la Copa América. Eso obviamente que EA Sports lo va a hacer, seguramente, así como hace con la Euro. O sea, es obvio que van a hacer eso. Pero obviamente que se esperaba un poco más de la Copa América. Se esperaba de que en verdad haya un modo de juego, quizás incluso no que sea tan completo como el DLC de la Euro, pero al menos que hagan lo que hizo Konami, ¿no? Y esto es algo que quiero recalcar en este video, amigos. La importancia de Konami en cuanto a agregar la Copa América en el juego es genial para lo que es toda la comunidad. Para toda la comunidad, incluso para FC, porque creo yo que si EA Sports llega a agregar la Copa América en su juego, en parte, ¿sí? En parte, amigos, es gracias a Konami. Es gracias a Konami. ¿Por qué? Porque Konami acaba de agregar el modo de la Copa América y el modo de la Eurocopa en eFootball. Lo acaba de agregar, sí, no es, como ya dije, 100% completo como analizamos en el video anterior, porque obviamente no podés disfrutarlo al 100% en el sentido de que no podés ver
en los otros partidos, no podés ver los goles, los resultados. Si bien tenemos las escenas de entrada, si bien está en el paquete de transmisión, bastante interesante, no están las licencias completas obviamente, pero sí Konami dentro de todo, más allá de no tener una colaboración con la CONMEBOL, más allá de eso, incluso a pesar de no tener dicha colaboración, agrega el modo de la Copa América en su juego y es bueno y de alguna manera sano para toda la comunidad en general, ya que puede ser que obligue de alguna manera, entre comillas, obligue o incite a eSports a no quedarse atrás y a ofrecer dicho producto, o sea, dicho contenido en su producto, ¿no? Entonces, amigos, creo que es muy bueno, por eso siempre digo en cada video que la competencia es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Lo mejor que nos puede pasar es otro anuncio oficial por parte de la FIFA acerca de su creación de videojuego que van a lanzar, no sé si el año que viene, ¿sí? O a finales de este año, yo creo que el año que viene recién. O cuando lo lancen, no sé cuándo va a ser. Pero amigos, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? La competencia, por eso siempre menciono que la competencia es lo mejor que puede haber, porque si la otra compañía no hace nada, la compañía que más tiene va a ser menos, ¿no? En cambio, si del otro lado empiezan a hacer cosas, la compañía que más tiene y va a querer hacer más cosas también, o sea, no se va a querer quedar atrás. Entonces, amigos, creo que estamos ante un momento bastante interesante. Esperemos que Konami empiece a despertar con eFootball, ¿no? Esperemos que empiecen a agregar más cosas y eso que a la comunidad empiece a moverla un poco más y que eSports se mueva a partir de las acciones que hace Konami, amigos, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con esto de la Copa América. Yo la verdad que entré en muchas dudas, ¿sí? Porque el comunicado parece bastante claro, o sea, vos cuando lo lees parecería que está diciendo que sí, que va a llegar como la Copa América, pero yo creo que no va a llegar de la misma manera que llegó el DLC de la Euro. Claro, y es que es un papelón por parte de eSports el hecho de que tenga una asociación con la CONMEBOL y la Copa América y no agregue dicha competición en su producto, y la competencia, que no hace absolutamente nada en todo el año, agregue un modo totalmente mediocre, pero al fin y al cabo lo agrega de alguna manera, si no más, pero lo agrega, ¿no? Y ellos que tienen un contrato no lo agregan. Ahora uno me va a decir, pero Gabo, esperá, recién firmaron el contrato, recién ahora. Claro, que no lo podían haber firmado el año pasado para que llegue ahora y ya lo tengan totalmente listo, lo de la CONMEBOL Copa América. ¿En serio? Amigos, podían haberlo firmado este contrato muchísimo antes. El modo podía estar totalmente terminado y agregado así al juego desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Pero no quisieron hacerlo y si me apuran, a mí me parece que esto es como un manotazo de ahogado por parte de eSports por el hecho de que Konami agregó algo a su juego y ellos no se quieren quedar atrás y a último momento ya metieron el gancho de la firma para tratar de agregar algún contenido de la Copa América, ¿sí? Pero tampoco dejar toda la posibilidad de que sea totalmente un papelón y que al fin y al cabo sea solo un contenido de cartitas dentro de Ultimate Team. Ni siquiera que haya un modo online. Espero que aunque sea, si es en Ultimate Team, que metan un modo de la Copa América online. O sea, que vos puedas jugar, pero con equipos normales, no con cartas inventadas. Con equipos normalitos, o sea, con selecciones normales, con jugadores normales, para que uno pueda jugar a la Copa América. Pero yo creo que eso no va a pasar, amigos. No va a pasar porque a eSports no le conviene, ¿sí? Igualmente que a Konami no le conviene que haya ese tipo de modo de juego, porque la gente se inclinaría más a jugar ese modo y no querría sacar las cartas. Entonces ahí se le arruina un poquito el negocio. Vamos a esperar, amigos. Por ahora sigue siendo un papelón total el hecho de que Konami, que no tenga asociación, agregue la Copa América y eSports no la agregue. Vamos a ver si tenemos una sorpresa y una confirmación un poquito más acertada esta semana. Y estamos al tanto. Se vienen más cosas. Nos vemos hasta la próxima.